teniendo que vivir a raíz de que como ya todos nos acomodamos, ya todos nos liberamos, ya las escuelas ya están todas abiertas, los establecimientos ya todo el mundo, entonces ahora y con estos vientos, estos cambios de clima que tenemos aquí en nuestra bella Guatemala, entonces es fácil poderse andar contagiando, infectando cualquier cosa, pero bueno, esto es solo únicamente para dar una antesala. Le damos la gloria a Dios porque Él me da el privilegio nuevamente de poder estar compartiendo con ustedes la palabra. Es una bendición para mí poder estar acá y a la vez también una gran responsabilidad que Dios nos delega a cada uno cuando nos toca que transmitir y compartir la palabra del Señor. Y, pero eso es parte de lo que Dios quiere ir trabajando en nuestras vidas. Dios nos llama y Dios nos busca para que nosotros le sirvamos y para que nosotros seamos útiles para la obra del Señor. De nada sirve que nosotros tengamos nuestros talentos, nuestras aptitudes o nuestras habilidades si las vamos a tener encajueladas. Dios nos llama o Dios nos jala para que nosotros todos nuestros talentos o todas nuestras habilidades las podamos utilizar para gloria del Señor. Y es ahí donde quiero yo iniciar. Cómo Dios forma o va formando el carácter de cada uno de nosotros. Les decía al principio, Dios nos utiliza y Dios utiliza cada una de nuestras habilidades y cada una de las cosas, las cualidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si nos enfocamos en eso, entonces, cuando empezamos desde niños, desde la niñez todos llevamos un proceso. El niño cuando empieza, lo primero que hace es empieza a gatear. ¿Ya? Y después de gatear empieza a caminar. Y después de caminar empieza a tener una formación ya más fuerte, empieza a hablar. Ya empieza a hacer sus tarareos de habla, ¿verdad? Y así va creciendo y se va desarrollando hasta tal punto de que el niño pues ya tiene ciertas habilidades y tiene ciertas aptitudes que lo van haciendo desarrollar. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la escucho y me gusta a veces aplicarla y dice, el ser humano es un ser evolutivo, cada día debe ser mejor. Y es una frase que a mí me gusta mucho porque nosotros cada día vamos siendo evolucionados, día a día vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados en el aspecto humano, pero también en el aspecto espiritual. Cuando vemos a un niño que está sufriendo con una tarea, digamos, una tarea de matemática, y a uno ya de grande, ¿verdad? Un niño sufre con el hacer una simple suma de 2 más 2. Cuando nosotros, para nosotros ya, ay Dios, no puedes hacer esa suma, le dice uno al niño, ¿verdad? Ay, es que no puede ser que no sepas sumar. Pero nosotros también pasamos por ese proceso. Yo me acuerdo que yo de chiquito yo odiaba, honestamente, se lo digo así con todo mi corazón, yo odiaba las matemáticas. Algo que a mí me caía mal. Y paré estudiando contabilidad. Y me paré estudiando auditoría. Y yo todavía cuando estaba estudiando en auditoría, decía, pues yo odiaba las matemáticas, ¿qué hago aquí metido? ¿Verdad? Parece ilógico. ¿Ah? Pero es parte de lo que Dios va formando en nosotros, va formando en el ser humano. ¿Por qué le digo esto? Porque toda esa parte de la formación del ser humano y toda esa parte del crecimiento, Dios también, dentro de ese proceso, Dios también va formando nuestro carácter espiritual y va formando nuestro carácter moral. Y para Dios formar esas cosas, necesita muchas veces llevarnos a pozos. Y es ahí donde me quiero enfocar. Los pozos que Dios utiliza para formar el carácter de sus siervos. Y si miramos en Salmos 40, del 1 al 3, dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña. Él los hace sacar de ese pozo. Nos toca pasar y nos toca llevar en nuestra vida diferentes pozos. Hay diferentes pozos en los cuales nos toca que afrontar. Está el pozo financiero, está el pozo laboral, está el pozo empresarial, está el pozo personal, el pozo familiar. Y son diversos pozos que nos toca pasar.
que nos toca que afrontar y que nos toca que vivir. Yo lo quiero llevar y quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 39. Y ahí vamos a meditar un poco del versículo 1 al 6. Y dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vino su amo y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y acontecía que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Veamos un poco la historia de José. ¿Quién era José? Y aquí me voy a meter un poquito y voy a ir a un poquito más para atrás de lo que de este capítulo. Vamos a irnos un poquito más al 37. ¿Quién era José? José era un hijo consentido, un hijo mimado, un hijo al cual el papá lo miraba con mucho amor, ¿ya? Porque era el hijo o el primer hijo de la mujer que más amaba, de Raquel, ¿ya? Entonces, era un hijo consentido. ¿Y qué le pasó a José? Si nos vamos al capítulo 37, ahí miramos que los hermanos tenía 10 hermanos que no mucho le agraciaba la presencia de José. ¿Y qué hicieron ellos cuando el papá mandó a José a supervisar y a investigar cómo estaban los hermanos? Lo metieron en una cisterna. Y ahí, teniéndolo metido en una cisterna, lo querían matar. Un hermano intercedió por él y fue vendido. Y es aquí donde caemos, a esta parte de acá, que fue llevado como esclavo por medio de los madianitas y fue llevado a Egipto. José, en este punto, él se encontraba desilusionado, quizá iba frustrado, iba tal vez con su corazón cargado. Muchas veces nosotros nos frustramos, nos cargamos, porque quizá a veces nos toca pasar por momentos difíciles en nuestra vida que no podemos comprender, no podemos entender por qué nos está pasando eso. Máxime en la etapa de la adolescencia. El adolescente tiende a tener esa situación, ¿verdad? De que muchas veces él es un alma sufrida. Todo sufre. Es que todos están en contra mía. Nadie me entiende. Nadie me comprende. Es que ¿cómo pueden pasarme tantas cosas solo a mí? Y el adolescente es especialista en eso, ¿verdad? Porque en todo tiempo él está pasando por una situación, todo el mundo que le rodea está en contra de él. No, José quizá tal vez iba con una mentalidad donde quizá él iba pasando por una situación difícil, pensando en todo lo que le estaba aconteciendo y con una mentalidad incierta, porque no sabía hacia dónde iba, no sabía qué iba a pasar con él. Y aquí caemos al capítulo 39, verso 1, donde es comprado ¿por quién? Por Potifar. Y podríamos decir que entonces aquí la historia de José cambia y tiene un giro y es llevado a la casa de Potifar. Y estando aquí en la casa de Potifar, viene y el Potifar le da la mayordomía de todos los bienes. Le da la mayordomía de todos los bienes. Y aquí podríamos decir, bueno, aquí a José le cambió la historia, le mejoró el panorama. Podríamos decir que José pudo empezar a tener un corazón altivo, un corazón orgulloso, un corazón presuntuoso, porque yo soy el mayordomo de esta casa, pues. ¿Ya? Después de venir, de haber sido esclavo, de haber sido vendido como esclavo, hoy yo tengo el dominio de toda esta casa. Pero veamos al final del verso 30, al final del verso 6, dice,
veamos todo el 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, Potifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, ¿de qué? Hermoso semblante y veía presencia. Y aquí empieza nuevamente la formación de José. Deja Potifar todo en las manos de José y únicamente él se encargaba, dice, de su comida, ya que José administraba todo, dominaba todo, pero había algo en José que era de hermoso semblante y bella presencia. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué pasó con José? Vino y fue visto por la esposa de Potifar y miró que José era hermoso, era precioso. ¿Y qué hizo ella? Como dice en el buen Chapimba, le clavó la mirada y le echó el ojo a José. ¿Va? ¿Y qué pasó con José? Fue llevado a la cárcel. Fue llevado nuevamente a un pozo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo es un pozo? ¿Es un lugar frío? ¿Es un lugar húmedo? ¿Es un lugar que nos produce miedo, oscuro? ¿Nos da inseguridad? ¿Y cuántas cosas más podríamos decir? Pero es en los pozos donde Dios forma nuestro carácter, nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos momentos fríos, oscuros, tenebrosos, es donde buscamos más la presencia de Dios, donde buscamos estar más cerca de Él, donde todo lo que pasa a nuestro alrededor desaparece y nos enfocamos en estar únicamente conectados con Dios, enlazados con Dios. ¿verdad? Entonces, José es llevado a la cárcel y es puesto nuevamente en prisión. Pero yo le quiero decir algo, y algo bien interesante. José, a pesar de que fue llevado a la cárcel, que fue llevado a la prisión y que estuvo puesto ahí en un lugar donde él dijera, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué si hacía las cosas bien, si me estaba encargando de las cosas bien, por qué fui traído aquí? Pero es parte de lo que a veces nosotros no entendemos y no comprendemos de lo que Dios obra y hace en nuestras vidas. José había sido hecho bien, había estado haciendo bien las cosas, se había preocupado por hacer bien todas las cosas en la casa de Potifar. ¿Ya? Él se preocupaba. Muchas veces nosotros en las empresas donde trabajamos, ¿qué pasa? Nosotros nos preocupamos por hacer todo bien, por hacer las cosas bien y por estar haciendo todo bien. ¿Y qué pasa cuando a finales de mes nos dan una carta donde dicen, mire, hasta aquí llegó su tiempo de trabajo? Pero ¿qué pasa si yo hacía bien las cosas? Si yo me preocupaba por hacer bien todo mi trabajo, si yo me preocupaba por hacerlo todo bien. ¿O qué pasa cuando a nivel empresarial yo he conocido y he tenido la oportunidad de estar con algunas personas que manejan empresas y al final empresarial, en su nivel empresarial empiezan a tener problemas financieros y empiezan a tener problemas donde el tener esa liquidez es difícil. Yo he conocido empresarios que a veces se truenan los dedos para poder llegar a cumplir la planilla, porque no tienen para poder cumplir la planilla. Y es difícil, y es bien difícil, hermano, cuando a veces a uno le toca que despedir, porque no es una de las partes más fáciles que hay. Y no solo a nivel de empresa, sino también a nivel de trabajo. Cuando a uno, en lo personal, yo estuve trabajando en una empresa y en esa empresa llegamos a tener un problema laboral y me tocó que a mí que despedir aproximadamente a 45 personas y tenerles que decir, mira, hasta aquí llegamos. Es duro. Y esos son pozos, hermano, que Dios va formando en nosotros porque ahí va formando Él nuestro carácter
nuestra personalidad, para poder tener uno que saber cómo afrontar esas situaciones. También me ha tocado que estar del otro lado de la moneda, donde me han llamado y me han dicho, mira, perdóname, pero ya no podemos seguir y hasta aquí llegó tu tiempo. Y uno se pone a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y para dónde agarro? Y al principio, pues mire, uno a veces dice, chance consigo en cualquier lado, hombre. Y pasa un mes y nada. Estoy de vacaciones, dice uno. 2 meses y nada. Sigo de vacaciones. 3 meses y nada. Y empieza uno, bueno, pues se me alargaron un poquito las vacaciones, ¿va? Y pasan 6 meses. Y bueno, pues seguiré de vacaciones. Pero cuando uno ya empieza a ver de que la billetera se va quedando cada vez más vacía y los gastos siguen y los costos se siguen, y es porque eso no paran. Ahí están los gastos y los costos y uno dice, Señor, ¿y aquí qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Algo así estaba afrontando José. José, después de estar en un muy buen trabajo, en una muy buena ocupación, y por culpa ni de él, fue destituido del puesto en el que estaba y fue llevado a la cárcel. Fue llevado a un lugar tenebroso, a un lugar donde él, incierto, donde él decía, ¿aquí ahora qué voy a hacer? Y el diablo, mire hermano, muchas veces también juega con nuestra mente, porque él viene y dice, ¿no que estaba Dios contigo pues? ¿No que Dios te guarda pues? ¿No que Dios te prospera? ¿No que Dios te provee? Y empieza a meterle cosas a uno en la cabeza, y de verdad que ahí es donde uno también tiene que tener ese crecimiento de carácter y de personalidad, porque es donde Dios empieza también a trabajar en nuestra confianza. Por eso les leí primero el Salmo, donde dice, pacientemente esperé en Jehová. Mire, la paciencia es algo que cuesta mucho trabajar en la vida de cada uno de nosotros. El tener esa paciencia, el saber confiar en Dios. Eso es algo que cuesta mucho trabajar en nuestra vida. No es fácil. No es fácil cuando, como les decía hace un momento, no es fácil cuando, mire, cuando uno está soltero, ni se preocupa uno, porque dice, pues ahí está San Papá y San Mamá que nos pueden ayudar. Pero cuando uno ya es papá y cuando ya son mamá, o cuando ya tenemos un hogar que mantener, que sostener, ya la cosa cambia. Ya no es fácil. Ya no existe aquello de que mi papá y mi mamá pues me tienen que dar de comer porque al final soy su hijo. No. Porque hay muchachos que tienen esa idea. Si mi papá me tiene que dar de comer, si no soy su hijo, pues me tiene que mantener. ¿Para qué me tuvo? Y hay güiros que son así, ¿no? Pero ya cuando uno es papá, bien dice una frase, ¿verdad? Que dice, uno nunca es hijo hasta que no es padre. Y uno realmente ya cuando es padre, uno ya dice, de verdad que mi papá realmente sí se las fajaban para sacarlo a uno adelante. Y aquí José, él está pensando, quizá tal vez, mire, a mí me gusta muchas veces echarle un poquito más de ilusión y creatividad a las cosas, ¿va? Tal vez José estaba en la cárcel, allá en mi casa, allá con mi papá, ¿para qué fui con mis hermanos? Mejor lo hubiera hecho a mi papá, que no los encontré y me ha regresado. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí metido en esta cárcel? ¿Con qué propósito? ¿O para qué vine aquí? Porque José hasta aquí, hasta este punto, todavía acá, él no entendía. Pero algo que a mí me gustó y me encantó cuando yo leía estos pasajes, y es que 2 veces dice que Jehová estaba con él. Jehová está con nosotros. Y no importa la circunstancia o la situación que nos toque que estar o que nos esté tocando atravesar, Dios está con usted, Dios está conmigo. No importa cuál sea la situación, no importa por dónde estemos atravesando, ¿no? Dónde estemos o en qué situación nos encontremos. Si sea una situación de salud, si sea una situación financiera, si sea una situación familiar, Dios está con usted. Acá, si usted lee, 2 veces dice en estos pasajes que Jehová estaba con José. Y a causa de estar con José, era prosperado.
era bendecido. Cuando Dios está con nosotros, y no importa la circunstancia que nos toque que atravesar o el revés que nos toque, porque mire, a veces la vida es necesario que nos tenga que dar reveses. ¿Y sabe por qué? Porque si no, entonces no crecemos. Si no, entonces no desarrollamos. Yo una vez compartía con unos jóvenes y les decía, miren, a veces en la vida es necesario que a nosotros nos metan tiburones. Y me dice uno de los patojos, ¿cómo así, teacher? Me dice, porque así me decían ahí, teacher, ¿va? ¿Cómo así? Me dice, que nos van a hacer que les metan tiburones. Sí, le dije. Fíjese que en una ocasión había un barco chino. Los chinos les gusta mucho el marisco. Y dice, en una ocasión un barco. Los chinos ya estaban aburridos de comer el pescado y de comer el pescado así todo, porque como ellos se iban a pescar y se iban varios meses a pescar, ya cuando regresaban pues tenían que mantener el pescado fresco, entonces lo metían en hieleras. Y ya cuando los chinos ya decían, es que el pescado viene muy rígido, ya descongelándolo, ya no se tiene el mismo sabor y todo. Entonces a un chino se le ocurrió y dijo, bueno, en vez de llevar hieleras, voy a llevar piletas. Y es que los pescados se mantengan ahí nadando, así salen vivos y frescos de una vez, ¿verdad? Al principio los chinos felices y contentos y todo, pero ya después se volvieron a aburrir porque dijeron que los pescados de una u otra forma ya no tenían el mismo sabor porque de tanto estar en la pileta, pues obviamente salían frescos y todo, pero siempre mantenían una rigidez. Entonces este chino pensando dijo, bueno, ¿sabe qué? Voy a meter un tiburoncito dentro de la pileta. Y metió el tiburoncito. Entonces cuando él metía los pescados, como el tiburón por comérselos, todos los pescados tenían que andarse moviendo de un lado para otro. Entonces al final ya los pescados, cuando ya llegaban, ya llegaban, digámosle, al puerto, ya los mercaderes ya los agarraban, los pescados estaban frescos, estaban flexibles y todo. ¿Por qué? Porque el tiburón se mantenía perseguido, a modo de estar huyendo al tiburón, tenía que estarse moviendo para uno y para otro. A veces así Dios necesita ponernos a nosotros un tiburoncito para que nosotros a nivel espiritual nos estemos moviendo, no nos quedemos estancados, sino que tengamos ese crecimiento y tengamos esa necesidad de seguir creciendo cada día. ¿En qué pozo se encuentra usted hoy? ¿Qué situación le está tocando vivir hoy? ¿Se ha puesto a pensar qué está formando Dios en usted? ¿Qué está formando Dios en mí? Estamos saliendo de un proceso de pandémico que se le dice que nos llevó 2 años procesar, y ya este año pues ya se nos abrieron un poco más las puertas y ya estamos con un poco más de puertas abiertas. El sistema financiero ya está empezando nuevamente a tener esa fluctuación económica que venía arrancando, pero la inflación se nos vino encima, porque estamos viviendo una inflación muy fuerte, ¿ya? Hoy, bueno, las mujeres que saben más de eso, ya pongámosle, lo que antes uno compraba para una libra de frijol, hoy ya no alcanza. Lo que antes uno utilizaba para comprar un cartón de huevos, hoy ya compra medio cartón. Entonces, la situación económica va siendo más dura. Pero Dios nos dice, Dios está con nosotros. Hay una promesa que a mí me encanta y se repite 365 veces en la Biblia. ¿Usted sabe cuál es? No temas. 365 veces el Señor lo dice. Entonces el Señor cada día le dice a usted, no tema. No tema la crisis económica. No tema la inflación. Yo estoy contigo. No temas. Y el mismo Dios ese que nos dice a nosotros, se lo hace ver a José. Y entonces, ¿qué pasó con José? José no tenía temor. José sabía de que Dios estaba con él. Y aún estando en el pozo, aún estando en la cárcel, él sabía que Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Y ahí nos vamos a los versos del 20 al 23, donde dice que fue llevado José a la cárcel y el carcelero lo puso a administrar la cárcel. Y como Dios estaba con él, el carcelero miró que todo lo que José hacía prosperaba, a tal punto en que entonces vino el carcelero y dejó todo en las manos de José. Y aquí se repite un patrón que a mí me gusta muchísimo y me llama mucho la atención, porque si miramos el círculo de José,
¿Qué pasó con él? José empezó de esclavo a administrador. Venía como un esclavo vendido por los madianitas y fue llevado como un administrador a la casa de Potifar. Luego, de esclavo a prisionero. Porque de administrador a prisionero. Porque de estar llevando la administración de la casa de Potifar, fue llevado a prisión. De prisionero, fue llevado nuevamente a administrador, a administrar la cárcel. Y de administrador, fue llevado a ser primer ministro. Dios quiere formar algo en su vida como quiere formar algo en mi vida. Pero necesitamos nosotros confiar plenamente en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Necesitamos tener puesta siempre nuestra confianza en el Señor y aferrarnos a esa promesa que el Señor nos da cada día, es que nos dice, no temas, porque el Señor cada día nos está empujando a que nosotros no tengamos temor, a que nosotros caminemos y nos dejamos guiados en el Señor. Y aquí en estos dos versículos, en el 20 y en el 23, siempre de Génesis 39, también se repite dos veces que el Señor estaba con José. Y entonces en estos 4 versículos se repite 4 veces, Jehová estaba con él. Y a causa de que Jehová estaba con él, era prosperado. Jehová está con cada uno de nosotros. Jehová camina al lado de cada uno de nosotros. Por eso Él nos deja 365 veces en la palabra y nos dice, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No temas a la situación que se te viene, porque van a venir situaciones a futuro. Mire, le tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? ¿La buena o la mala? Mejor dígame la buena, dicen algunos. Mire, la buena es, no me lo voy a decir, pero bueno, la mala. En Juan, el Señor tiene a todos sus discípulos, le dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y esa es una promesa, y esa es una promesa. ¿Sabía que esa es una promesa que a no muchos nos gusta y no muchos la comparten? Y es una promesa que el Señor le dijo acá y nos dice a nosotros, que en el mundo tendremos aflicciones. Y ahí viene la buena. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. A pesar de que vamos a tener diversas situaciones, Pedro también se lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para poder ser formados, para que nuestro carácter sea formado. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Ahora, le tengo otra noticia. Esto es un ciclo sin fin. ¿Sabe que las pruebas van a ser constantes en nuestras vidas? De una u otra manera vamos a pasar o vamos a estar en un ciclo de prueba, de prueba y de prueba. ¿Por qué? Porque es necesario. Por eso les decía, es necesario que nosotros entendamos y comprendamos de que Dios cada día va formando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Dios quiere utilizarlo a usted como me quiere utilizar a mí, para su obra, para su gloria. Pero a veces nosotros buscamos escondernos, buscamos ser como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Lo mandaron a Nínive y ¿qué hizo? Se fue para el otro lado, se fue al lado opuesto. ¿Por qué Jonás no quería llevar el mensaje? Ese es otro tema aparte, pero muchas veces así estamos nosotros. A nosotros Dios nos quiere utilizar, Dios quiere usar nuestra vida, Dios quiere tener un propósito, darnos ese uso para el cual fuimos hechos y creados. Pero nosotros muchas veces, no, es que tocar, hermano, a mí no me gusta, hombre. Que cantar, hermano, es que tocar batería, que servir. Le dicen a uno, mire, hermano, tiene el privilegio de servir, de ser diácono. Es que, hermano, y tomamos el cargo de diácono y estamos así, con la cara así toda, en vez de irradiar esa bienvenida, esa armonía, más bien los hermanos dirán, este pobre estará enfermo, ¿va? Porque lo miran a uno con una cara de pasa, calaranchucha.
No es cuando uno está sirviendo en la puerta, tiene que estar con alegría. Bienvenido, hermano, que Dios me alegro de verlo. Aunque no lo conozca, pues usted dígale que se alegra de verlo. ¿Va? Pues sí, porque así pasa, mire, hermano, así pasa. Así le pasa a uno, a veces a uno. No sé si a usted, a mí me ha pasado a veces en la calle. Ah, el hermano, que me alegro de verlo. Igual, mi hermano, me alegro. Yo me quedo en la mente, ¿quién era este? Dice uno, va. Porque así le pasa a uno. A veces uno lo invitan a ir a predicar a un lugar y de repente el hermano sí se acuerda de uno y uno también se acuerda, ¿verdad? Pero se alegran de verlo, pues uno también, ¿verdad? Porque Dios quiere usarnos. José se dejó utilizar por Dios. José, y si analizamos un poco la vida de José, José quizá tal vez no puso excusa, no puso queja para lo que Dios estaba haciendo con él. No vino y se empezó a quejar, empezó a agarrar argumentos para decir, no es que para eso mejor no busco a Dios. ¿Y sabe cuál era uno de los problemas más grandes en la antigüedad? Cuando digo la antigüedad me refiero a la iglesia quizá tal vez de los 90, de los 80, que muchas veces a uno, y no sé si a usted le tocó, pero a uno le decían, mire, arrepiéntase y todo el mundo y todo los problemas que usted tiene le van a cambiar. Se van a desaparecer porque el Señor le va a quitar todos los problemas y todas las aflicciones que está pasando. Y muchos, quizá a veces por la desesperación de que le quitaran todos los problemas y las situaciones que estaba tocando vivir, uno aceptaba. ¿Y qué si resultaba que los problemas no se quitaban y no desaparecían? ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había dejado, ya lo dejó como hecho como una promesa. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Pero es donde tenemos que ir creciendo. Y ahí es donde Dios forma el carácter de sus siervos. Dios está formando su carácter, hermano. Dios está formando mi carácter. ¿Cómo nosotros estamos dejando que ese carácter sea trabajado, sea formado? Ya con esto quiero ir terminando. Entonces le voy a decir, pensemos un poco. Dadas todas las circunstancias de su vida, comunidad, lugar de trabajo, escuela, hogar, ¿qué cree usted que harían otras personas si nos miran a nosotros? ¿Qué dijeran? ¿Cómo miraban a José? ¿Cómo lo miró Potifar? ¿Cómo lo miró el carcelero? ¿Qué miraron en José? Si regresamos al capítulo 39, al verso 2, y mira, Potifar miró que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. ¿Cómo nos miran en nuestro trabajo? ¿Cómo nos miran en nuestro lugar de estudio? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Será que podrán decir, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella? Es que se irradia esa energía que tiene. Se le mira a pesar de que está pasando por un momento difícil, se le mira esa energía, esa vibración, esa vibra. Fíjese que le quiero compartir esto. Ahorita me acabo de acordar. Hace muchos años, mis papás cuando aceptaron al Señor Jesucristo, ellos aceptaron una iglesia presbiteriana y ahí había una hermana que era una diácona de la iglesia. Y ella estaba muy anciana, de hecho ya estaba ya estaba en sus últimas, ¿ya? Entonces, la hermana, cuando estaba en su lecho de aflicción, en su lecho de muerte, si lo quisiéramos ver así, llegaron unos hermanos a orar por ella. Y la hermana les dijo, y a mí no se me olvida, porque mi papá cómo compartía eso muchas veces, le decía la hermana Tere, porque así se llamaba. Mire, la hermana Tere, cuando ella ya estaba en sus últimos respiros, ella dijo, no se pongan tristes, porque al lugar donde voy es un lugar de gozo. Mira, hermano, el estar aquí en esta tierra es un tiempo pasajero. ¿Cuántos tiempos vamos a estar acá? 80, dice en la Biblia, dice que 75, los más robustos hasta 80 años.
¿cuántos años tenemos? ¿Usted se ha puesto a hacer cuentas de eso? ¿Cuánto nos queda? Si ya los que ya pasamos los 40 y supuestamente está a los 80, ya nos queda menos de 30. ¿Va? Ya otros ahí ya se angustian, ¿verdad? Ya los que ya pasamos y pensemos en que somos longevos, ¿va? Como dicen algunos, ¿va? Y que todavía el Señor nos va a dar esos 10 esos 10 más de gracia, vamos a llegar a los 90. Entonces nos quedarán todavía le sumamos unos 40 más al ciclo. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué dirá la gente de nosotros? Y con esto quiero terminar, hermano. Hoy sí cierro mi Biblia. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cómo está invirtiendo usted su tiempo hoy? ¿Cómo estamos aprovechando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Dios está formando el carácter en usted. Dios está formando el carácter en mí. Pero parte de esa formación de carácter también nos lleva en pruebas. Nos lleva en diversas circunstancias, en diversas situaciones que también nosotros necesitamos meditar y analizar. ¿Qué es lo que Dios está formando en mí? ¿Qué es lo que Dios está preparando en mí? Porque no solo se trata de decir, ay, es que estoy en la prueba del Señor. Se trata de también entender y analizar qué es lo que Dios está formando en mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Pongámonos a pensar en eso cada día. Decirle, Señor, ¿con qué propósito me desperté hoy? Tan sencillo es, hermano, muchas veces cuando uno va en la calle y dar solo una sonrisa. Muchas veces nosotros vamos en el tráfico y miramos el otro vehículo que va a la par de nosotros y que va bocinando y va desesperado. Y en vez nosotros de darle una sonrisa, lo miramos con despecho o con molestia, cuando no sabemos si quizás esa persona va con cargas en su corazón. O en el trabajo, miramos a nuestros compañeros de trabajo o a las personas con las que nos relacionamos y uno no sabe qué angustia o qué aflicción lleva esa persona. Y el simple hecho de decirle, ¿cómo estás? Dios te bendiga, me alegro de verte, puede cambiar algo en su mente y en su corazón. Necesitamos nosotros tener una actitud diferente, tener un cambio de actitud para que Dios siga haciendo crecer nuestro corazón. Yo le voy a pedir que ahí donde está cierre sus ojos y medite un poco sobre lo que Dios quiere hacer en usted hoy, sobre lo que Dios quiere formar en su vida hoy. Quizá tal vez en el trabajo no le está yendo muy bien las cosas, o en la empresa, o en la vida personal las cosas no están caminando como deberían de estar caminando, o en la familia. Pero Dios le dice hoy: no temas, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Así le dijo a Josué, y el Señor hoy se lo dice a usted: así como he estado con todos mis siervos, yo también estoy contigo. Y no importa la situación que te esté tocando pasar, es parte de mi propósito, es parte de lo que yo quiero formar en tu vida hoy. Porque yo estoy formando a un varón, estoy formando una sierva con un corazón resistente, con un corazón fuerte. Porque los tiempos, hermano, que nos van a tocar o que nos están tocando empezar a vivir, son tiempos fuertes, tiempos difíciles. Los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos complicados, tanto para la iglesia como para la humanidad. Así que usted tiene ese privilegio, usted tiene esa oportunidad ahora, que Dios le va a usar, pero también tiene que dejar que Dios moldee su corazón. Yo quiero ser usado por Dios, yo quiero que Dios me use para poder glorificar y testificar su nombre.
Pero también tengo que entender de que para eso me va a tocar que pasar por diversas circunstancias, diversas pruebas, diversos procesos. Pero me tengo que aferrar también a la palabra del Señor, donde Él me dice que no tema, porque Él ya venció y Él nos va a dar la victoria. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, gracias Padre bendito, porque tú, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas, tú tienes el control de todas las circunstancias que nos tocan vivir y atravesar, Padre bendito. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú, mi Dios, te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, cumplas tus propósitos, Padre eterno, en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, dirijas nuestros pasos de acuerdo a los planes que tú tienes para nosotros. Señor, sabemos que tú vas a afirmar nuestros pies sobre la peña. Cuando David escribe ese salmo, dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él me libró del pozo de la desesperación, y me sacó del lodo cenagoso, y afirmó mis pies sobre la peña. Así, Señor, nosotros queremos que tú afirmes nuestros pies sobre esa peña que es Cristo Jesús, y que, Señor, nosotros podamos testificar a todo el mundo, Señor, donde quiera que estemos, que el Dios que camina con nosotros es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios soberano, y que las situaciones que nos están tocando vivir y las situaciones venideras, Señor, no nos van a afligir, no nos van a angustiar, porque tú, Señor, nos llevas tomados de la mano, nos diriges tomados de la mano, Señor. Y que, Padre bendito, sabemos de que si estamos tomados de ti, nada malo nos va a suceder. Aunque las circunstancias nos digan otra cosa, nosotros no vamos por las circunstancias, sino vamos tomados de la fe en que tú tienes el control. Gracias, Padre eterno. Bendice a tus hijos hoy. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Y yo te pido, Señor, que tú, Señor, tomes el control de cada una de las circunstancias, de cada una de las situaciones, de cada uno de los procesos que esté tocando pasar a cada uno de tus hijos en esta hora, en este tiempo, si sea de salud, si sea laboral.